Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal Abuela Cuenta, dejes tu like y escuches con atención esta historia, que jamás ha sido contada. Lo que ocurrió en el convento de Nuestra Señora del Silencio no debe repetirse, pero debe saberse. Me llamo Sor Magdalena del Perpetuo Socorro. Tengo 86 años y lo que voy a relatar no está en ningún libro, ni en los registros del convento. Fueron años de silencio impuesto, de horror velado, bajo hábitos blancos y letanías eternas. Lo que viví allí dentro me cambió para siempre. Y hoy, al borde de mi muerte, necesito liberarlo. Cuando llegué al convento, tenía apenas 19 años. Fue en 1963. Venía huyendo de una vida que no había elegido y creí que entre los muros del monasterio hallaría paz. Pero lo que encontré fue un lugar detenido en el tiempo, lleno de reglas, miradas evasivas y pasillos que susurraban secretos. Había una sección del convento a la que nadie se acercaba, las celdas viejas del ala este. Decían que estaban en ruinas, clausuradas desde hacía décadas por seguridad. Pero incluso desde lejos podía sentir que algo oscuro habitaba allí. En las noches de tormenta se escuchaban ruidos, pasos, cadenas, a veces voces. Las otras hermanas fingían no oír, o simplemente murmuraban una oración y se encerraban en sus celdas. Yo no podía ignorarlo. Una madrugada, mientras todas dormían, me armé de valor, tomé una vela y crucé el claustro. El aire era más frío en ese lado del edificio, el silencio más denso, y entonces vi que una de las puertas antiguas, con candado oxidado, estaba entreabierta. No sé si fue una trampa o una señal, pero la empujé y entré. Y allí empezó mi descenso a lo que jamás debí descubrir. El olor a humedad era intenso. La luz de la vela apenas iluminaba los primeros metros del pasillo, pero podía ver claramente las paredes cubiertas de moho y los símbolos tallados en la piedra. No eran cruces, eran marcas extrañas, como si hubieran sido hechas por uñas o garras. Seguí caminando lentamente, temblando, sintiendo que cada paso me alejaba del mundo que conocía. Las celdas estaban alineadas, pequeñas puertas de madera carcomida, cerradas con viejos cerrojos, todas menos una, la número 7. Aquella puerta estaba abierta y de su interior salía un aire frío que me heló los huesos. Me asomé, esperando encontrar una celda vacía, pero lo que vi fue algo que aún me persigue, una camilla de hierro, con correas rotas y restos de lo que parecía sangre seca en el suelo. Palabras escritas con lo que también parecía sangre. Eran oraciones distorsionadas, frases desesperadas. Me aparté mareada con náuseas. Salí corriendo de esa ala sin mirar atrás, pero esa noche no dormí y tampoco las siguientes. Soñaba con mujeres gritando, con cadenas, arrastrándose, con manos que salían de la piedra para aferrarse a mi cuello. Comencé a preguntar discretamente a las hermanas mayores, pero todas cambiaban de tema o me decían que lo antiguo debe permanecer enterrado, hasta que la Madre Superiora me llamó a su despacho. Entré al despacho con el corazón latiendo desbocado. La Madre Superiora era una mujer severa, de mirada dura, pero nunca antes me había mirado con tanto reproche. Me pidió que me sentara, no alzó la voz, pero cada palabra suya pesaba como una sentencia. Me dijo que había cometido un error grave, que no debía haber entrado en esa zona, que había cosas allí que no me correspondía conocer y que, por el bien de mi alma y de las demás, debía guardar silencio absoluto. Me habló de obediencia, de disciplina, de penitencia. Luego me ordenó rezar 40 rosarios y ayunar durante 3 días. Acepté sin discutir, pero dentro de mí algo doñía. Durante el ayuno comencé a tener visiones. No sé si fue la falta de alimento, el estrés o algo más, pero veía sombras cruzar los pasillos, oía risas macabras tras las paredes. Una noche, mientras limpiaba el altar, sentí que alguien me observaba. Volteé, y allí estaba, una figura femenina pálida con los ojos vacíos, parada junto al confesionario. Grité, pero desapareció al instante. Nadie me creyó. Las demás hermanas empezaron a alejarse de mí. Me evitaban, murmuraban a mis espaldas.
La Madre Superiora ordenó que no me dejaran sola, pero ninguna quería acompañarme mucho tiempo. Decían que mi presencia traía un aire helado, que las lámparas parpadeaban cuando pasaba. Pronto entendí que me estaban convirtiendo en la nueva prisionera, sin barrotes, pero vigilada. Con el paso de los días, fui descubriendo que no era la primera. Encontré una Biblia antigua escondida detrás de una piedra, suelta en el refectorio. Estaba llena de anotaciones, no eran oraciones, eran mensajes. No confíes en ellas. La capilla guarda el secreto. Si llegas a la celda 7, no salgas. El nombre Sor Clara se repetía en muchas de esas anotaciones. Comencé a buscar registros sobre ella, pero oficialmente no existía. Había sido borrada como si nunca hubiera estado allí. Eso fue lo que más me aterrorizó: el silencio institucionalizado, el olvido forzado, las monjas que hablaban de obediencia, pero ocultaban una historia de horror. Una noche escuché un grito agudo. Salí corriendo hacia el ala este, aunque sabía que estaba prohibido. Allí encontré a Sor Inés, una joven novicia como yo, temblando arrodillada frente a la celda 7. Decía que la habían llamado por su nombre, que alguien lloraba dentro. Traté de llevarla de regreso, pero estaba como en trance. Tuve que... La castigaron a ella. La encerraron durante una semana. Cuando salió, no hablaba. Solo rezaba sin cesar con los ojos vacíos. No volvió a ser la misma. Al poco tiempo, fue trasladada por razones de salud. Y entonces entendí: cada una que descubría algo, desaparecía. Mi miedo se transformó en determinación. Si iban a hacerme desaparecer, al menos yo sabría la verdad. Una noche de tormenta volví a la celda 7. Esta vez llevé conmigo un rosario, agua bendita y una linterna. Quería enfrentar lo que fuera que habitaba allí. La puerta seguía abierta. Adentro todo estaba como antes, pero ahora había algo nuevo: una pequeña trampilla en el suelo, cubierta por un tapete polvoriento. Me arrodillé, lo retiré y la abrí con esfuerzo. Un fuerte olor a encierro y putrefacción escapó del agujero. Iluminé el interior. Era un túnel. Sin pensarlo dos veces, bajé. El túnel era estrecho y húmedo. Caminé varios metros con el corazón en la garganta. Al final llegué a una sala subterránea. Había dibujos en las paredes, cruces invertidas, nombres tachados. En el centro, una silla de madera con grilletes oxidados. Y en una de las esquinas, una figura encapuchada. No me moví, ni respiré, pero la figura habló, no con la voz, sino en mi mente. Sentí palabras frías, penetrantes. Me dijo que ese convento fue fundado sobre ruinas pagas, que allí no se rezaba, se sellaba, que las habitaciones antiguas no eran celdas, eran jaulas. Jaulas para aquello que no debía salir. Salí corriendo. Esa noche no dormí. Al amanecer fui a confesarme, pero la Madre Superiora ya me esperaba. No había confesión posible. La Madre Superiora me miró con dureza, pero en sus ojos vi algo nuevo: miedo. No me reprendió, no me gritó. Solo me dijo que debía preparar mis cosas. Me enviarían a otro convento en el norte del país. Una misión especial, dijo. Entendí al instante. Era una manera elegante de deshacerse de mí. Me negué. Esa noche mi celda fue cerrada con llave desde afuera. Me dejaron comida y agua, pero no podía salir. Pasé 3 días encerrada, escuchando pasos detrás de mi puerta, rezos en idiomas que no comprendía, risas ahogadas en la oscuridad. Cuando finalmente me liberaron, no me enviaron a otro convento. Me llevaron al sótano. 4 hermanas me escoltaron sin hablar, mientras yo rezaba en silencio. Descendimos por una escalera de caracol hasta llegar a una cámara de piedra. Allí me dejaron sola. Una puerta se cerró detrás de mí. Estaba en otra parte del convento que no conocía. En el centro de la sala había un ataúd abierto, y sobre él una carta. La tomé con manos temblorosas. Era de Sor Clara. Escrita con letra apretada, contaba cómo había sido encerrada por descubrir los rituales que algunas monjas practicaban en secreto. Había intentado escapar, pero la castigaron. Aseguraba que algo oscuro habitaba el convento desde antes de su fundación,
que aquellas celdas ocultaban no solo cuerpos, sino almas atrapadas, torturadas, condenadas a permanecer allí por siempre, y que yo ahora estaba marcada. Salí de aquella sala como pude. Cuando regresé a mi celda ya no era la misma. Algo se había quebrado dentro de mí. Pasaba las noches en vela rezando sin descanso, esperando que las sombras no me alcanzaran. A veces despertaba con arañazos en los brazos, otras con el rosario enrollado en el cuello como una soga. Una madrugada escuché mi nombre susurrado al oído. Al abrir los ojos, una figura me observaba desde el rincón más oscuro de la celda. No tenía rostro, solo un velo negro que flotaba como humo. No podía moverme. No podía gritar, solo rezar, y cuando lo hice, la figura desapareció. Fui con la Madre Superiora una vez más. Esta vez su semblante era distinto. Cansado, hundido, me confesó que muchas hermanas habían muerto o desaparecido en circunstancias espirituales, que el convento fue construido sobre tierras malditas donde antes existía un templo pagano, que en lugar de santificarlo habían encerrado el mal dentro, y ahora se alimentaba de nosotras. Me ofreció una elección: permanecer allí y vivir con la verdad, o aceptar un traslado forzoso y fingir que nada ocurrió. Elegí quedarme, porque, aunque tenía miedo, no podía cargar con otro silencio. Pero entonces empezó lo peor. Las desapariciones se hicieron más frecuentes. Hermanas jóvenes, novicias inocentes, comenzaban a escuchar voces, a entrar en trance, a ser vistas deambulando por los pasillos como sonámbulas. Algunas se arrojaban desde el campanario, otras simplemente se esfumaban como si la piedra misma las hubiera devorado. Yo empecé a registrar todo en un cuaderno secreto que ocultaba bajo las tablas de mi celda. Cada aparición, cada sonido, cada nombre. Mi objetivo era dejar un testimonio para que alguien algún día supiera la verdad si yo desaparecía. Una tarde, mientras limpiaba el confesionario, encontré un compartimiento oculto. Dentro había varios objetos: un crucifijo roto, mechones de cabello, un diario viejo. Era de una madre superior anterior, Sor Eufrasia. En él contaba cómo había intentado hacer un exorcismo colectivo años atrás, pero que la entidad era demasiado poderosa, que poseía cuerpos, manipulaba recuerdos y distorsionaba la fe, que había logrado engañar incluso a obispos, y escribía sobre una ceremonia clandestina llamada los autos, donde las monjas ofrecían su alma a cambio de visiones sagradas. Pero lo que recibían no era luz, era oscuridad pura. Y esa ceremonia iba a repetirse esa misma noche. Esa noche, el convento estaba inusualmente callado. No se escuchaban campanas ni cánticos. Solo el crujir de la madera vieja y el murmullo del viento colándose entre los vitrales. Me quedé en vela alerta, hasta que vi a 4 hermanas salir en fila hacia el ala este, vestidas con túnicas negras. Las seguí en silencio, las sombras. Entraron por la trampilla oculta en la celda 7. Esperé unos minutos y luego descendí también. Lo que vi allí abajo fue como una pesadilla viva, una sala iluminada por cientos de velas. En el centro un círculo de sal y dentro de él una monja postrada, cubierta con vendas. Cantos guturales llenaban el aire, en un idioma que me helaba la sangre. Las demás monjas murmuraban con fervor, como en trance. Una de ellas se giró y me vio. No dijo nada, solo me sonrió, una sonrisa sin alma. Sentí que debía huir, pero mis piernas no respondían. Entonces, la monja en el centro levantó el rostro. Era Sor Inés. Sus ojos estaban completamente blancos, y cuando habló, su voz era doble, como si otra cosa hablara a través de ella. Me llamó por mi nombre, me dijo que había sido elegida, que el mal no me destruiría, porque me necesitaba. Corrí, no sé cómo, pero logré salir de esa sala. Subí las escaleras sin mirar atrás, con la certeza de que algo me seguía. Me encerré en mi celda y recé hasta que amaneció. Al día siguiente las monjas actuaban como si nada hubiese pasado. Nadie mencionó la ceremonia, nadie habló de Sor Inés. Cuando pregunté por ella,
Me dijeron que nunca hubo una hermana con ese nombre. Me estaban borrando la memoria, o querían que lo creyera. Pero yo tenía pruebas, el diario de Sor Eufrasia, las anotaciones, los símbolos. Sabía que no estaba loca, que todo era real. Fui a la capilla y me arrodillé ante el altar. Lloré como nunca antes, le supliqué a Dios que me salvara, que me diera una señal. Y entonces, detrás del altar, vi un resplandor, una pequeña rendija iluminada. La abrí y encontré una urna sellada, dentro una hostia negra, envuelta en pergaminos antiguos. La llevé a mi celda temblando. Esa noche soñé con Sor Clara. Me dijo que esa hostia no era sagrada. Era un ancla, un sello, y que si se rompía, el mal quedaría libre. Al día siguiente, lo movió el suile. Nadie sabía qué había pasado con la Madre Superiora. Desapareció de su celda sin dejar rastro. La cama intacta, la puerta cerrada por dentro. Solo hallaron su velo sobre la almohada y la Biblia abierta en el Salmo 91. Las monjas más jóvenes lloraban en silencio, mientras las mayores mantenían una calma siniestra. Yo sabía que no había huido, la habían tomado. Desde ese día todo cambió. Las paredes del convento comenzaron a sudar humedad, incluso en días secos. Las cruces se caían de sus clavos, los espejos se quebraban sin causa. Algunas hermanas hablaban dormidas en lenguas muertas, otras se desmayaban durante la misa. El mal ya no se escondía, caminaba entre nosotras. Empecé a tener visiones. Veía rostros deformes en los vitrales, escuchaba oraciones al revés en los rezos colectivos. Vi a una hermana arrancarse los dientes mientras murmuraba que él venía. Me encerré en mi celda convencida de que debía huir, pero no podía. Algo me ataba a aquel lugar. Y lo supe con certeza cuando descubrí una carta bajo mi almohada, escrita con mi letra, pero que yo jamás escribí. Decía: tú lo despertaste, ahora es parte de ti. Lloré, recé, ayuné, pero el mal ya me había tocado. Una tarde decidí abandonar el convento. Fui hasta la entrada principal con mi maleta, decidida a cruzar el umbral. Pero cuando la toqué, una fuerza invisible me lanzó al suelo, caí con fuerza y quedé inconsciente por horas. Al despertar, estaba en la enfermería, amarrada a la camilla. Sor Dolores me vigilaba. Me dijo con dulzura forzada que había sufrido una crisis nerviosa, que debía descansar. Pero sus ojos la traicionaban, no eran suyos. Estaban vacíos como pozos sin fondo. Me mantuvieron sedada durante 3 días. Al cuarto logré soltar mis ataduras. Me arrastré hasta la celda 7, no por valentía, sino porque algo me llamaba. Una voz suave, familiar, que me prometía respuestas. Al entrar, el aire era tan denso que apenas podía respirar. La trampilla seguía abierta. Bajé. La sala estaba vacía, sin velas, sin símbolos, y al fondo una figura encapuchada. Me acerqué. No era Sor Clara, no era una monja, era yo, una copia exacta de mí misma, pero con la piel gris, los ojos negros como carbón y una sonrisa llena de dientes afilados. Quise gritar, correr, huir, pero mis piernas no respondían. La figura me miraba en silencio. No se movía, no hablaba, pero yo sabía que era yo, una parte rota, corrompida, separada y ahora libre. Entonces lo comprendí. El mal no buscaba poseerme, ya me había partido en dos. Mi alma estaba fragmentada y la mitad oscura había tomado forma propia. La entidad no necesitaba cuerpos nuevos, solo partes rotas. Caí de rodillas. Sentí un frío subir por mi espalda, como si algo reptara dentro de mí. Mi reflejo distorsionado levantó la mano, y yo hice lo mismo sin querer. Era un espejo oscuro. Todo lo que temía, lo que callaba, lo que negaba estaba frente a mí, y lo había alimentado con miedo, silencio y resignación. Entonces recé con fuerza, no una oración aprendida, sino una súplica nacida del alma. Grité a Dios, a la Virgen, a la luz, y por un instante la oscuridad titubeó. Mi reflejo se quebró como un espejo roto y desapareció. Desperté en la capilla. Nadie supo cómo llegué allí. Solo sabían que estuve desaparecida 2 días, pero yo sabía dónde había estado, en el límite entre el alma y el abismo.
A partir de ese momento, todo fue diferente. Las monjas me evitaban más que nunca. Algunas murmuraban que estaba contaminada. Otras decían que era la elegida. Yo no respondía, solo observaba. Veía cómo el convento se iba pudriendo desde adentro. Cómo la fe se convertía en ritual vacío. Cómo las hermanas se iban apagando como velas consumidas. Decidí fingir. Sonreía. Obedecía mientras tanto escribía. Cada noche llenaba hojas con mi historia. Las escondía en distintos rincones del convento, bajo piedras sueltas entre páginas de libros, dentro de jarras huecas. Quería que, si no salía viva, al menos la verdad. Una madrugada escuché un canto diferente. No era gregoriano, era dulce, casi infantil. Provenía del claustro. Salí de mi celda y lo seguí. Al llegar vi a una niña sentada sobre la fuente seca. Vestía una túnica blanca y tenía el rostro cubierto de cicatrices. Me miró y dijo: «Gracias por abrir la puerta. Ahora podemos salir todas». Y detrás de ella, decenas de figuras comenzaron a surgir de las sombras. Corrí, tropecé con bancos, cortinas, relicarios. Las figuras me seguían, no corrían. Caminaban en silencio, como si el tiempo no tuviera sentido para ellas. Cada una tenía una historia grabada en el rostro. Dolor, angustia, locura. Eran las almas atrapadas, las víctimas del silencio. Las olvidadas. Me escondí en la sacristía. Cerré la puerta y me atrincheré con bancos. Recé con todo lo que tenía. Grité nombres de santos, recité salmos. Las figuras no entraban, pero se quedaban ahí detrás de la puerta, susurrando mi nombre. Pasé 2 días allí sin comer ni dormir, hasta que una luz se filtró por la ventana. Era la primera vez en semanas que veía sol. Las figuras desaparecieron con el amanecer. Salí temblando. El convento estaba vacío, totalmente vacío, sin monjas, sin ruido, solo yo. Recorrí los pasillos. Todo estaba intacto, pero sin vida. Entonces entendí, yo era la última, y debía decidir si romper el ciclo o continuar el encierro. Fui a la celda 7, cerré la trampilla, la sellé con sal y aceite bendito. Coloqué la hostia negra dentro. Luego recé y quemé mis diarios. El fuego consumió las hojas lentamente. Sentí que parte de mí ardía con ellas. Mis recuerdos, mis miedos, mis visiones, todo se transformaba en ceniza. Había visto demasiado, había sentido demasiado. No quería que nadie más pasara por lo mismo. El mal no podía desaparecer, pero sí podía sellarse. Volví a sellar la trampilla con una cruz de hierro forjado. Luego la cubrí con una losa pesada y la sellé con cera. Antes de salir de la celda, recé en voz alta. Una oración simple, sin fórmulas, solo palabras desde el alma, palabras que hablan de dolor, de redención, de luz. Después de eso, el silencio volvió al convento, pero no el mismo de antes. Este silencio era limpio, profundo, como si todas las voces atrapadas hubieran sido liberadas o dormidas. Días después, llegó una carta del obispado. Una nueva madre superiora sería asignada. Yo debía quedarme como guía espiritual para las jóvenes. Rechacé la oferta. Empaqué mis pocas pertenencias y me fui al amanecer, sin despedidas. Aquí hubo oscuridad, pero también hubo luz. No olviden nunca. Me refugié en un pequeño convento de retiro en el sur. No tenía el esplendor del anterior, pero su simplicidad era un bálsamo. Allí cultivaba un jardín, cocinaba pan para las hermanas y enseñaba a las novicias los fundamentos de la fe. Durante años nadie mencionó mi pasado y yo no lo compartí. Pensaban que era una monja más, una anciana callada que amaba las plantas y el silencio. No sabían que mi silencio era... A veces, en las noches frías, despertaba con la sensación de que algo me observaba. Pero ya no había miedo, solo recuerdo. Aprendí a vivir con las cicatrices, con los fragmentos. Me volví fuerte desde la grieta. Un día, una joven novicia me mostró un libro que había encontrado en la biblioteca. Estaba en latín viejo polvoriento. Lo abrí y mis manos temblaron. Era uno de los diarios que creí haber quemado. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Acaso nunca lo destruí? La portada decía:
Testimonio de Magdalena, las que no hablaron. Tomé el libro y lo llevé a mi celda. Lo abrí con miedo y reverencia. Cada página estaba intacta. Mis palabras, mis dibujos, mis descripciones, todo estaba allí, pero había anotaciones nuevas, etiquetas, notas en los márgenes, preguntas, observaciones. Alguien más lo había leído. Alguien que aún estaba buscando respuestas. La tinta era azul, y en la última hoja había un nombre escrito: Sor Teresa del Alba. No conocía a ninguna Teresa en el convento actual. Pregunté discretamente. Nadie la conocía, nadie la había visto, pero esa noche, al caminar por el claustro, vi una figura sentada en la capilla, escribiendo. Me acerqué. Era una joven con hábito claro, cabello recogido y mirada intensa. Cuando me vio, sonrió. Gracias por guardar el testigo, dijo. Ahora me toca a mí. Y desapareció literalmente, como humo, como si nunca hubiera estado allí. No dormí esa noche. Al día siguiente busqué el libro. Ya no estaba, ni en mi celda, ni en la capilla, ni en la biblioteca. Desapareció como ella. Intenté convencerme de que todo era una alucinación, fruto de los años, del cansancio. Pero no era así, lo sentía en la piel. Entonces recordé una frase que Sor Clara había escrito: la oscuridad no se destruye, se hereda. Comprendí que el ciclo no había terminado, solo se había trasladado. Alguien más había tomado el relevo. Tal vez para enfrentarlo, tal vez para liberarlo, no lo sabía. Seguí con mi vida tranquila en el convento, pero cada vez que una nueva hermana llegaba, buscaba en su mirada alguna señal, alguna grieta, alguna sombra, no por miedo, sino por intuición, porque una vez que se ha tocado el abismo, se reconoce a los que también lo han tocado. Y entonces llegó una carta. Del convento de Santa Rosa habían decidido reabrirlo. Yo vengo storie. Histórico. No supe si llorar o rezar. Decidí ir. No podía quedarme de brazos cruzados. Era mi historia, mi herida, mi prisión. Preparé mis cosas y partí sin decir adiós. Viajé durante 2 días. Al llegar lo reconocí al instante. Las piedras, las rejas, todo igual, pero cubierto de pintura nueva y adornos florales. Me recibieron con cortesía. Me presenté como exhermana del lugar. Me dejaron recorrer libremente. Y lo hice, celda por celda, pasillo por pasillo, capilla, refectorio, jardín. Todo parecía normal, pero algo me decía que no lo era. Al llegar al ala este, noté que la celda 7 no estaba numerada. La puerta había sido tapada con una pared falsa. Pregunté a los trabajadores. Dijeron que ese espacio estaba inhabilitado por motivos estructurales. Yo sabía que mentían. Me escabullí esa noche con una linterna. Derribé la pared falsa. La trampilla seguía allí, cerrada, oxidada. Pero al tocarla, estaba caliente. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la trampilla oxidada. El calor que emanaba no era natural. Era como si algo respirara debajo, algo vivo. Busqué herramientas entre los escombros y logré abrirla. Un aire denso, cargado de ceniza, se escapó desde el hueco. Descendí lentamente, como la primera vez, con una linterna y una cruz de madera en la mano. El túnel no estaba igual. Las paredes eran más estrechas, las piedras más oscuras. Había símbolos nuevos grabados en la roca, más recientes, más profundos. Al llegar a la cámara subterránea, me encontré con una escena distinta. La sala ya no estaba vacía. Había círculos dibujados en el suelo con sangre seca. Varios relicarios rotos, fragmentos de velas y huesos, y al fondo, de pie, una figura encapuchada. No habló. Solo me extendió un libro. Lo tomé con cuidado. Era el mismo diario que había visto antes, pero con nuevos capítulos. Firmados por Sor Teresa Loimo. La última página decía: el sello se ha roto, ya no hay puerta, ya no hay jaula, ahora camina entre nosotros. Quise salir corriendo, pero el pasillo ya no estaba. Las paredes se habían cerrado. La linterna parpadeaba. El aire era espeso, como si estuviera respirando polvo. Comencé a rezar, pero mis palabras rebotaban en las piedras sin eco.
La figura encapuchada se desvaneció, y la sala quedó en un silencio absoluto, como si el sonido mismo hubiera muerto. Me senté en un rincón, abrazando el diario. Pensé que todo terminaría allí, que aquel lugar me absorbería, como lo hizo con otras antes que yo. Cerré los ojos, preparada para desaparecer. Pero no ocurrió. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en mi antigua celda, vestida con mi hábito, en el convento de Retiro. Sobre la mesa, el diario cerrado y junto a él una carta gracias por continuar el legado. Algunas puertas deben permanecer abiertas para que la verdad respire. Era la letra de Sor Clara. Todo me parecía un sueño, pero en mi muñeca tenía una cicatriz fresca en forma de cruz invertida. Pasaron semanas sin que nadie notara mi estado, pero yo lo sentía. Algo había vuelto conmigo, no una presencia, sino una huella. Las hermanas comenzaron a enfermar. Pequeños accidentes ocurrieron en los pasillos. Objetos cambiaban de lugar. Rosarios se rompían sin explicación. Sabía que no era coincidencia. Lo que había estado sellado no estaba más encadenado. Comencé a hacer ayunos prolongados, a rociar agua bendita en mi celda cada noche, a rezar oraciones de liberación que había aprendido en los antiguos textos prohibidos. Pero el mal era sutil, no se manifestaba con violencia, lo hacía en la culpa, en los sueños, en el silencio. Entonces entendí. El convento de Santa Rosa había sido solo un punto de origen, un nido, pero ahora el mal se movía con libertad buscando nuevos corazones heridos para habitar. Pensé en volver a clausurar todo, quemar el diario, huir al mundo exterior, pero no podía. Mi misión ahora era otra, no huir sino vigilar. Me dediqué a observar, a escuchar, a registrar como lo hizo Sor Clara, como lo intentó Sor Eufrasia. Convertí mi celda en un archivo de vigilancia espiritual, cada movimiento extraño, cada sombra, cada cambio en el comportamiento de las hermanas lo anotaba. Un día encontré una carta debajo de mi almohada. No tenía remitente, decía. La siguiente está entre ustedes. Ella también vio, también bajó, también escuchó, pero eligió servir. Eso me heló la sangre. Había otra, una que no resistió. Comencé a observar más detenidamente, y pronto la identifiqué. Sor Milagros. Joven, inteligente, piadosa, pero había algo en sus ojos, algo que yo conocía muy bien. La vi entrar sola a la capilla de madrugada. La escuché hablar con alguien invisible. La observé dibujar símbolos con agua sobre las paredes. Una noche decidí confrontarla. Entré a su celda sin previo aviso. Ella me estaba esperando. No se sorprendió al verme. Me sonrió con calma como si supiera que vendría. Sobre su cama había un círculo de sal, un crucifijo invertido y el diario abierto. Pero no era el mío, era otro, con mi nombre, pero escrito con otra letra, el título La caída de Magdalena. Ella me dijo, tú lo resiste, pero aún estás atada. Yo no resistí, yo lo acepté. Su voz no era suya, era suave, aterciopelada, pero hueca. Me acerqué lentamente, con el rosario en mano. Ella no se movía. Me arrodillé frente a ella y comencé a rezar en voz alta con fervor. El ambiente se volvió gélido. Las velas se apagaron. Ella empezó a llorar, pero con sangre. De pronto, su cuerpo convulsionó y cayó al suelo. Recité una oración de exorcismo mientras la sostenía. No sabía si funcionaría. No era exorcista, solo una mujer cansada, pero mis palabras salían desde lo profundo. Y entonces ella gritó, y todo se despertó llorando. Me abrazó, me dijo que había estado atrapada durante semanas, que lo veía en sueños, que le prometía poder y luz, pero le robaba el alma. La cuidé durante días. No contamos nada a las demás, dijimos que tuvo un desmayo. Pero sabíamos la verdad. Estuvimos marcadas por lo mismo, por la misma sombra antigua que se había filtrado por rendijas espirituales durante generaciones. Pasaron los años. El convento siguió funcionando, aunque más silencioso, más contenido. Sor Milagros y yo nos volvimos guardianas sin título. Nos entendíamos con una mirada. Vigilábamos juntas,
Rezábamos juntas, escondíamos los textos cuando llegaban nuevas hermanas. Algunas cosas no debían enseñarse. Yo envejecí, mis manos ya tiemblan al escribir esto, mis ojos ya no distinguen bien los rostros, pero aún siento. Aún sé cuando el aire cambia, cuando el mal ronda. Hoy al amanecer encontré una pluma nueva sobre mi mesa, una hoja en blanco. Un susurro en mi oído: es hora de contar todo. Así que aquí estoy, escribiendo mi historia, desde el principio, sin adornos, sin miedo. No sé qué pasará cuando termine esta última página. Tal vez mi alma encuentre descanso. Tal vez se abra una nueva celda. No importa. Lo importante es que tú, que estás leyendo esto ahora, lo sepas. Las habitaciones antiguas no deben abrirse, no porque contengan algo, sino porque lo contienen todo. Todos los pecados, todos los silencios, todos los nombres que fueron borrados. No eran celdas, eran altares, altares de dolor, y cada monja que cruzó esa puerta dejó una parte de sí allí dentro. Algunas nunca regresaron. Otras, como yo, volvimos, pero distintas. A ti que encuentras estas palabras, te ruego, no olvides, no repitas, no selles con silencio lo que debe ser enfrentado con él, porque el mal se alimenta del silencio, pero muere en la verdad. Y si alguna vez escuchas un susurro tras las paredes de una capilla antigua, no respondas. Solo reza y cierra la puerta. Han tocado mi puerta esta noche, es tarde, muy tarde. No hay turnos de oración, no hay visitas, no hay ruido, solo esos toques lentos, constantes, como si esperaran. No tengo miedo. He vivido 86 años. He visto lo que pocos se atreven a nombrar. He enfrentado el abismo. He llorado por las que no regresaron. He amado la fe, incluso tomo mi cruz, tomo este diario. Si estas son mis últimas palabras, que así sea. Abro la puerta. No hay nadie. Solo una figura blanca al final del pasillo. Me hace una seña, la reconozco. Es Sor Clara, pero joven, radiante. Camino hacia ella. Cada paso que doy se siente más ligero. La piedra no pesa, el aire no arde. Las sombras no me alcanzan. Siento una paz extraña, como si algo en mí supiera que ha llegado el final de un ciclo. Al llegar a ella, me toma de la mano. Sus ojos son de un azul profundo, como el cielo que olvidé mirar durante años. Me dice sin mover los labios: cumpliste. Ahora puedes descansar. Y entonces lo veo. Todas están allí, las que desaparecieron, las que fueron silenciadas, las que lloraron sin voz. Todas de blanco, todas en círculo, cantando una melodía suave, una que no conocía, pero que mi alma recuerda. Me uno a ellas. Por Milo, si estás leyendo esto, es porque alguien encontró mi cuaderno. Gracias. No dejar que mis recuerdos se perdieran entre las piedras. Gracias por escuchar lo que el mundo calló por generaciones. No preguntes qué fue verdad y qué fue visión. Todo lo que viví está escrito con sangre, fe y silencio. Yo fui Sor Magdalena del Perpetuo Socorro. Fui testigo del mal y de la redención. El convento ya no existe. Se derrumbó años después. Dijeron que fue un derrumbe natural. Yo sé que no. Fue el descanso de un lugar que ya podía sostener tanta memoria. Pero el mal no desaparece. Solo cambia de casa. Si alguna vez escuchas un canto donde debería haber silencio, una risa donde solo hay rezos, una puerta que se abre sola, no lo ignores. La oscuridad recuerda y a veces vuelve a tocar.